Pero ¿qué o quiénes son los ángeles? ¿Por qué acuden ahora en estos tiempos de crisis? ¿Cómo podemos contactar con ellos? Existen muchas formas de interpretar el cielo y determinar quiénes son los ángeles. Los ángeles son seres de luz que transmiten información y pensamientos de amor a nuestro ser superior para inspirarnos y guiarnos. Estos seres poseen las propiedades de la luz. Perciben que nuestro estado natural es la felicidad, la diversión y la belleza a imagen y semejanza del mundo donde viven. Los ángeles son normalmente invisibles, aunque de vez en cuando toman la forma humana para poder cumplir algún mandato divino adquiriendo la apariencia de un ser humano normal. A los ángeles humanos se les concibe como seres etéreos, de sexo indeterminado, de apariencia joven y agradable. Se les representa generalmente con grandes alas desplegadas y con un halo sobre la cabeza o rodeado incluso de un aura luminosa. Eso en teoría. En la práctica, los ángeles son muy difíciles de ver, pero dejan notar su energía. Solo en ocasiones muy concretas pueden materializarse, pero no todos los ven. Esta noche queremos conocerles, aprender sobre ellos, y nos ayuda nuestra invitada. Nos ayuda nuestra invitada. Yo no sé por dónde empezar. ¿Te gusta esa introducción? Me ha encantado, no puedo estar más de acuerdo. Definía un poco cómo... Totalmente. Vale. ¿Dónde? Bueno, me han dicho antes nuestros dos compañeros que hacen un programa aquí de música francesa, se llama El Hexágono, dicho en francés. Mañana van a hablar de ángeles también. Curioso, ¿verdad? Sí, causalidad. ¿Lo hacéis a menudo? Pregunto a Paco Bermúdez. No. Dice que no ves. Los ángeles nos están obligando a hablar de ellos en este tiempo. La primera vez que lo hacen, dice. Qué curioso. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son estos seres? ¿Vienen del cielo, como nos han contado? ¿Están a la derecha del Padre? ¿Se ríen con él? ¿Están ahí? ¿No? Pregunto. Bueno, yo te voy a dar mi opinión y luego yo respeto mucho que cada uno piense lo que quiera. No es mi opinión la que voy a dar, simplemente lo que voy a compartir con vosotros, pues es lo que durante tanto tiempo, durante tantos años he venido recopilando y me han venido comentando a mí. ¿Quién? ¿Quiénes? Los ángeles. Los ángeles. Vale. Verás, Miguel. Nosotros somos seres de luz y... Poca, a veces. No, la tenemos todos. Lo que pasa es apagada. Que... Claro, no la sabemos reconocer, no la sabemos encontrar y no la sabemos avivar. Sin embargo, estos ángeles sí que la tienen avivada. Entonces, ellos no proceden de ningún sitio, están aquí. Todos los mundos están en nos separan diferentes dimensiones, pero estamos todos aquí interactuando, interrelacionados. Lo único que hay que cambiar o desarrollar es la conciencia. A mayor conciencia, mayor realidad, porque nosotros no estamos viviendo una realidad, estamos viviendo una fantasía colectiva, bajo mi punto de vista. Matrix. Sí, es una matriz, está creado un poco por todos, ¿no? Cuando vemos una realidad es porque estamos dentro de un nivel de conciencia trascendido. Y entonces podemos verlo, podemos sentirlo. La presencia angélica, como bien decía la introducción, más que verlos, es sentirlos. Y desde luego se hacen sentir muy bien. Muy profundamente. Te iba a preguntar de dónde son, pero dices que están aquí en este plano con nosotros, ¿no? ¿Qué diferencia tienen con los espíritus? Si es que hay alguna. Hombre, pues sí, porque los espíritus son personas que han vivido, que han estado encarnadas, son almas que han estado encarnadas y que han dejado la materia por un tiempo y que bueno, pues están en el nivel que les corresponde. Pero los ángeles es otra evolución. ¿Otro nivel? Es otra evolución.
paralela al ser humano. Es otra evolución, diferente. Si yo me porto bien, en no sé cuántas reencarnaciones puedo llegar a ser un ángel, o como dices, van por otro lado, esa evolución. Va por otro lado, verás. En cierta ocasión a mí me comentaron que el ser humano, una vez que reconoce su luz interior, pues es más poderoso que un ángel. Sí, es más poderoso que un ángel. Lo que sucede es que nosotros tenemos que llegar a eso, a ser un super humano. Ya. ¿Cuántos hay? De ángeles. Ángeles, sí. Miriadas, muchísimos. Sí. Muchísimos. ¿Tiene que ver algo con lo que nos contaban la religión de ángeles, arcángeles, querubines, tronos y no sé qué más había? Bueno, verás, yo... Quiero decir, si hay jerarquía entre ellos. Yo parto de la base... No, entre ellos jerarquía, tal como la entendemos nosotros, no. Siempre digo sobre lo que a mí se me ha enseñado, ¿eh? Pero, para que nosotros lo podamos entender mejor, está bien establecido, porque de alguna manera tenemos que comprender los que son más asequibles o más accesibles al ser humano, dependiendo de su nivel de vibración, y los hay que tienen un nivel de vibración muchísimo más elevado, muchísimo más sutil, y que no puede llegar a colaborar o a comunicar con un ser humano. Pero sí podríamos decir que están un poco jerarquizados, ¿no? Sí, de alguna manera. Si se entiende eso por jerarquía, sí. Pero entre ellos, no, todos son seres de luz. Hay toda una especie de moda en muchas partes del mundo. En Latinoamérica yo he estado en muchos lugares que la gente estaba muy loca con la angeología. Sí. En Estados Unidos, en Gran Bretaña. ¿Desde cuándo y por qué? Pues ¿desde cuándo? Pues yo pienso que no hace mucho. ¿El por qué? Pues pienso también que es porque hay un llamado interno por parte de los seres humanos, un llamado que nosotros quizá no somos muy conscientes. Ese es el llamado del alma, que clama por hacerse notar, por decir, a ver, vale ya, date cuenta de lo que eres, ¿no? Búscate. Y quizá ellas, esas energías angélicas, pues es el momento en que pueden ayudar, colaborando, para despertar en nosotros esa luz. ¿Están en este momento aquí en este estudio o pueden estar? Claro que sí. ¿Sí? Sí, y mar de bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver si los podemos ver. ¿Y tú lo sientes? Yo pregunto solamente de eso. Seguro. Déjame que escuchemos un fragmento que hemos preparado. Hola, José. ¿Preocupado? Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. George Bailey. Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca? Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en puertas el relojero. Oh, Clarence. Aún no le han dado sus alas. Acabamos de cruzarnos con él. No me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo. Sí, y la sana fe de un niño. Ingenuo. José, que venga Clarence. ¿Me has llamado, señor? Sí, Clarence. En la Tierra un hombre precisa de nuestra ayuda. Espléndido. ¿Está enfermo? No, peor, desesperado. Justo a las 10:45 de la noche, hora terrestre, ese hombre se verá privado de uno de los más grandes dones que yo le he dado. ¡Santo cielo! ¡Su vida! Solo me queda una hora para vestirme. ¿Qué moda tendrán ahora? Aprovecha esta hora para trabar conocimiento con George Bailey. Señor, si cumplo esta misión con éxito, ¿me habré ganado las alas? Llevo esperando más de 200 años y la gente empieza a murmurar. Nuevo horario de Espacio en Blanco. A partir de ahora, búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, una hora menos en Canarias. El Espacio en Blanco seguirá abierto para ti a la búsqueda de nuevos misterios. Espacio en Blanco, de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. ¿Veis? En esa, Gloria, en ese fragmento que hemos escuchado, es como si hubiera allá arriba, no sé, un lugar, y estuvieran viéndonos a todos, y cuando vamos a tener problemas dicen, venga, vete a ayudarle. ¿No funciona así? Pues mira, exactamente, yo no sé cómo funcionará. Lo que sí te puedo asegurar es que
a mí sí que me ha funcionado mucho, pero desde el momento en que adquirí consciencia de su existencia. Bien. Por encima de ellos hay una figura que les controla, les dice, vete, haz esto o lo otro, cada uno se dedica a una labor concreta o todos sirven para todo. Pues fíjate, yo creo, es una opinión mía, yo creo que no, que esto es como las células de nuestro cuerpo, ¿no? Como es arriba es abajo, todas las células tienen información de todo lo que sucede. Pues yo pienso que las figuras, las energías angélicas, nuestros hermanos de luz, tienen información de todo. Forman parte de un colectivo, de un conjunto que es la vida, el universo, el cosmos. Ya, pero una célula del cerebro no sirve para el hígado, para el pulmón, ¿no? No sirve, pero sin embargo sabe lo que está pasando en tu cuerpo. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Llega el momento, le digo a los oyentes que antes la había cortado cuando iba a contar la experiencia, de que nos cuentes esa experiencia. ¿Por qué te metiste tú en esto de Los Ángeles? ¿Tiene que ver con una anjana, quizá, o quizás sea otra historia? He leído en tu libro una experiencia con una anjana. Sí, pero eso es otra historia. Luego no la contarás. Sí. ¿Pero por qué? Bueno, yo me metí en este mundo, por decirlo de alguna manera, pues en cierta ocasión que sin quererlo, estábamos en una conversación, una serie de amigos, en una cafetería, fíjate qué sitio, ¿no? Y escuché hablar de Los Ángeles. Pero fíjate, Los Ángeles, yo conocía la figura de Los Ángeles. Bueno, pues en esa ocasión era el momento, quizá, de despertar, no sé. Algo cambió en mí, un vuelco en el estómago, un vuelco en el corazón, una chispa en la mente, no sé qué pasó, pero el caso es que yo desde ese momento no paraba de pensar en Los Ángeles. Yo misma me sorprendí porque digo, ¿qué me está pasando? Esto fue una tarde, pero a la mañana siguiente yo sentía como la sensación de que alguien estaba conmigo. Algo estaba conmigo. Yo estaba sola en mi casa. Además ocupada, no estaba pensando precisamente en nada de esto. Y en esos precisos momentos, yo estoy segura que las personas que nos estén oyendo y que lo hayan vivido, dirán, pues mira, es lo mismo que me pasó a mí. En esos momentos hay como una especie de estado mágico alrededor, como si el mundo y el tiempo se parara, como si no hubiera nada, no escuchaba nada, solo escuchaba un nombre. ¿Un nombre? ¿Y qué nombre era? Miguel. Sí. Continuo y constante, Miguel, Miguel, pero un nombre que resonaba en mi cabeza y en todo mi cuerpo, hasta tal punto que no podía moverme, no me pude mover. Me senté como pude en el sillón, en un sillón de mi casa, y ahí me quedé durante mucho tiempo, sintiendo a mi ángel. Era un gran amor, era una energía sutil, pero a la vez profunda y fuerte, y me transmitía sin palabras todo lo que me amaba. Y a la vez sentía, fíjate, qué curioso, que formaba parte de mí. Y yo formaba parte de esa otra energía. Nos fusionamos, es como una fusión amorosa que nunca jamás lo he vuelto a sentir. De la misma manera, nunca. Y ahí fue donde se te abrieron las puertas del mundo de Los Ángeles, ¿no? Sí, a partir de ahí, yo recuerdo que al cabo del tiempo, bastante tiempo, cuando llegó mi marido a casa, pues no sabía cómo decírselo, digo, va a creer que estoy loca, perdida. Bueno, él ya sabía que estaba que era un poquito extraña. pero quizá le convenció, pues, mis lágrimas. No podía dejar de llorar. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Vamos más adelante, ¿te parece? Hay una segunda introducción preparada, 900-137-137, nuestro teléfono de llamada gratuita, por si queréis preguntar, participar en este concurso que tenemos, o contarnos alguna experiencia que habéis tenido con estos seres. Los ángeles son seres espirituales, por lo que no tienen ninguna forma física. Pero los ángeles tienen la capacidad de aparecer en forma humana.
Los ángeles se presentan como hombres muchas veces a lo largo de la Biblia. En cuanto a las características físicas, los ángeles se describen a veces como alados. Hay muchos ejemplos de ello. Las imágenes de querubines sobre el arca del pacto tenían alas que cubrían el propiciatorio. Isaías vio serafines alados en su visión del trono del cielo, cada uno con 6 alas. Isaías capítulo 6, versículo 2. Ezequiel también vio visiones de ángeles alados. Una de las más completas descripciones de un ángel se encuentra en Daniel, en el capítulo 10, versículos 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Tratemos de conocer algo más de estos seres espirituales. Tratemos de conocer algo más de todos ellos. Antes de preguntarte cómo era Miguel, nos preguntan algunos oyentes, están empezando, si tienen edad los ángeles. Si tienen edad. ¿Qué edad? Sí. Cronológica. Sí, supongo. Pues yo pienso que no tienen edad la misma que nosotros, que no. El tiempo se mide en la Tierra de una determinada manera, pero ellos no viven en la Tierra. Ajá. ¿Sexo? Tampoco. Son seres andróginos. Vale, ¿cómo era el que Miguel, con el que tú te comunicas, ese ser, ese ángel? ¿Cómo es? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le sientes? Pues verás, yo le siento como un ser de luz muy grande, muy alto, y que es todo amor, y que curiosamente hay gente que le puede sorprender, tiene muchísimo sentido del humor. Sí, tienen sentido del humor los sí. Sí. Es muy gracioso, vamos. A ver, ellos dicen que por qué nos tomamos las cosas tan en serio, que por qué de todo hacemos un drama, no entienden, no llegan a entender eso. Quizá porque ellos no tienen esa parte emocional nuestra tan desarrollada, ¿no? Ellos son todo amor, sentimiento, no emoción, es un sentir diferente. De ahí, por ejemplo, me gustaría enlazar un poco con eso, la introducción que hemos oído hace un momento sobre las alas. Sí. De las alas se comenta que no son alas de pájaro, evidentemente, eso no se lo puede creer nadie, pero se representan así por 2 motivos. En primer lugar, porque son seres que se desplazan por el aire y que en un momento dado están aquí y en instantes pueden estar muy por encima de ti, ¿no? Y por otro lado, pues porque desde el centro de su corazón etéreo, que es todo amor, es una especie de aura de luz, una especie de energía la que sale, tan poderosa, tan brillante y tan amplia, que forman a su derecha y a su izquierda como grandes alas, como si fueran alas, pero en realidad lo que despliegan es la energía que brota del centro de su ser de luz. ¿Son antropomorfos o no necesariamente tienen que tener forma humana o parecida? No necesariamente. Ellos la pueden tomar, claro que sí. Yo estoy segura que muchos de nosotros hemos visto un ángel. Hay un detalle, porque en el libro también lo cuento, y a mí me ha pasado en alguna ocasión. Cuando nosotros miramos a los ojos a una persona, a través de los ojos hay una relación muy intensa de energía. Se transmite mucha información. Dicen que los ojos son los espejos del alma, ¿no? Bueno, pues cuando veamos a una persona, entre comillas, que nos parezca especial,
vamos a mirarle intensamente a los ojos. Porque yo la experiencia que tuve, y te la conté hace 3 años, con un señor, un anciano, en Praga, tenía unos ojos espectaculares. Unos ojos profundos, unos ojos que eran todo amor. Todo amor. Y eso es una maravilla. Ahí no falla. Nos van a tener que volver a recordar esa experiencia que tuviste brevemente, pero antes preguntas. Algunos preguntan si los ángeles pueden ser nuestros seres queridos que han fallecido y están ahí cuidándonos. No, para nada, no. No tiene nada que ver. Nuestros seres queridos nos pueden ayudar, pero cuando pasan de este estado de vida física, ellos tienen, pues, otras cosas que hacer. Tienen que estar en su nivel, aprendiendo, trabajando, haciendo su vida en ese otro plano. Sí que pueden echarnos una manita, mirar por nosotros, inspirarnos en algún momento, alguna idea, pero están limitados, no es su cometido. Ese cometido lo tienen los ángeles. Despertar en nosotros el desarrollo de la conciencia para que seamos nuestra propia luz. Te iba a preguntar, ¿qué ganan ellos ayudándonos a nosotros, estando con nosotros? ¿Es su trabajo? ¿Les obligan? O qué? No, no les obligan, claro. Lo hacen por amor, por servicio. Y de hecho, los seres humanos estamos como estamos porque todavía no nos hemos dado cuenta de que a esta tierra hemos venido a aprender a través del servicio humanitario, de unos a otros, servirnos unos a otros, compartir, darnos afecto, amor, fraternidad. Eso es lo que vienen a decirnos, de una forma silenciosa, con su energía, con su luz, para despertar en nosotros pues la verdadera conciencia angélica que está dentro de nosotros. A su reflejo nosotros despertamos esa luz que hay en nosotros para ser nuestro propio faro, nuestra propia guía. Preguntan si son extraterrestres o tienen que ver algo con los extraterrestres. Pues depende de lo que entendamos por extraterrestre. Yo hubo un momento en mi vida que lo relacionaba bastante, pero eso es una faceta que no tengo yo muy clara, porque bueno, se habla de que hay extraterrestres de diferentes niveles, pues igual que aquí hay diferentes niveles de personas. Pero yo sí que diría, opino, que esos seres de otros niveles de conciencia, extraterrestres, como lo queramos llamar, sí que se pueden acercar mucho en una evolución muy alta a lo que nosotros entendemos por ángeles. Es solo mi punto de vista. Vale. ¿Recuerda algún libro, extraterrestres de ángeles de ayer, extraterrestres de hoy, algo así? Algo así. Sí. Sin embargo, en una parte de tu libro he leído que una vez estabas en la cama, sentiste que tenías que levantarte, te asomaste a la ventana y una viste... maravilla, fue maravilloso. ¿Qué viste? Pues verás, yo tuve una etapa muy, pues de bastantes años en los que los mensajes que yo recibía y las visiones, las vivencias, las percepciones eran continuas. Y ahora me pregunto por qué. Bueno, pues luego lo he visto claro, pues eso era necesario para recopilar, porque yo tengo la costumbre de apuntarlo todo. A la hora que sea. Me voy al cuarto de baño y lo apunto todo, porque si no se olvida. Y claro, yo he recopilado cantidad de cosas, de experiencias vividas por mí de primera mano, nadie me las ha contado. Y aquella vez sucedió que estaba dormida profundamente y me despertó un zumbido muy profundo, que hay gente, ufólogos, que relacionan eso con contactos extraterrestres. Eso me lo dijeron después mi buen amigo Josep Guijarro. Bien, pues... Saludos desde aquí, estar escuchando. Sí, un besazo. Bueno, pues cuando yo oí ese zumbido, que además estaba dentro de mi cabeza, abrí los ojos de par en par y totalmente despejada. Seguí escuchándolo y me acerqué porque escuché una voz que me dijo: ven a la ventana. Fui a la ventana y un poco
pensando yo, ¿y cómo estoy yo ya? ¿Cómo estoy? Cada vez peor. Porque yo misma incluso me he puesto muchas veces en duda, ¿no? Todo aquello que sentía, yo creo que eso es sano, ¿no? Cuestionarse. Entonces llegué a la ventana y dijo, mira para arriba, mira el cielo. ¿Qué viste? Y vi en ese momento, de la nada salió un resplandor muy grande, una luz muy grande, muy potente, que se quedó fija un tiempo y después se movió, giró hacia mi izquierda y desapareció. Pero me dejó una sensación, Miguel, tan plena, tan maravillosa, como si pisara entre nubes de algodón. Yeah. Muchas personas podían pensar o asemejar esa experiencia con esas entidades llamadas extraterrestres, ¿verdad? Posiblemente. Déjame que escuchemos otro aspecto del cine. Se ha dedicado también a hablar de ángeles o a tratarlos en sus películas. Esta es una de ellas. Me muevo entre los dos mundos, el nuestro y el inframundo. Bienvenida a mi vida. Hasta donde alcanza mi memoria, siempre he visto cosas que los humanos no deberíamos ver, cosas que no tendría que ver. A la luz me encomiendo. Es otro tratamiento del mundo de los ángeles, sino de una película que se llama Constantine. ¿Los ángeles respetan nuestro libre albedrío o de alguna manera nos van guiando por sitios que a lo mejor no debemos de caminar? No, totalmente. Además es que lo que nosotros tenemos que hacer es tomar las decisiones siempre por nosotros mismos. Sí. Libre albedrío es una ley para ellos. Entonces ellos te pueden inspirar, pero si tú no recoges esa inspiración, pues no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Que te equivoques. Bueno, aprendes. Ya. Cuéntanos la historia esa de ese ángel que viste. ¿Dónde era? En Praga. En Praga. Bueno, es que es algo que tengo muy grabado en mi memoria, y no solo yo, también mi compañero, porque lo vivimos los dos. Nosotros estuvimos en Praga unos días con mi hija y una amiga de mi hija, y ellos se tuvieron que ir antes por trabajo y nosotros nos quedamos allí. Y cuando nos quedamos solos empezamos a plantearnos, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si no sabemos inglés, no para hablarlo, y todavía entonces el euro no se llevaba, ¿no?, en todos los sitios. De hecho, ahí en Praga había muy poquitos. Entonces estábamos preocupados, un poquito preocupados, porque dijimos, a ver qué hacemos, cómo nos hacemos entender, porque la gente en Praga es bastante seria, por no decir... Seca. Sí. Ya, lo digo yo. Entonces, pues gracias. De nada. Entonces, pero son majos. Sí, bueno, cuando te conocen, pero sí, de entrada, sí, pues así un poco paran, un poco secos. Entonces estábamos preocupados, pues no sabíamos cómo pedir, dónde íbamos a ir a comer y tal. Y precisamente cuando estábamos hablando de eso, en una de estas callecitas típicas de Praga, pues bastante alejado, pues no sé cuántos metros, 100, 200 metros, no sé, no calculo muy bien. En la acera de enfrente nuestra había un señor de mediana edad, más bien mayor, unos 60 años, que llevaba un abrigo largo beige y un sombrero también beige, y nos hacía señas y nos llamaba con la voz, nos decía, ¿Habla español? Sí, pero mal. Yeah. Entonces, nosotros miramos hacia atrás, pensábamos que estaba llamando a alguien detrás de nosotros, y como no había nadie, solo estábamos nosotros, pues nos acercamos un poco, no sé, no con miedo, pero un poco intrigados, porque ¿qué podía querer esa persona en Praga? Y nosotros no conocíamos a nadie. Y nos acercamos y él nos hizo señas, más que nada era mímica, más que hablar. Él nos saludó y me saludó a mí, pues como a la antigua usanza, me hizo como una reverencia. Uh-huh. Y me llamó señora. Sí. Entonces nos indicaba un gran escaparate oscuro con cristales ahumados, y nos indicaba que era muy bello, que era bello como el Museo del Prado, pero hablaba
un poquito con 4 palabras y con una especie de acento. Entonces nosotros miramos y vimos que era un restaurante. Y dijimos, pues mira. Y en ese preciso momento salió del restaurante, salió por la puerta un camarero que puso la carta en ese momento y vimos que se cobraba en euros. Y había un menú con el precio del menú en euros. Y a lo pobre hombre no le hicimos caso, como lo que estábamos pensando. Dijimos, ay, mira, pues aquí tienen menú con euros y tal, pues vamos a comer aquí. ¿Y cómo se llama el restaurante? Bueno, pues... Te meto prisa porque me tienes que decir cómo contactar con ellos todavía, nos queda muy poco tiempo. Bueno, pues este señor, cuando vio que nos habíamos decidido a entrar, se marchó. Sí. Y desapareció. Y nosotros entramos. Y cuando entramos, aquello nos dejó sin habla. Había todas las paredes, el techo, orlas, cuadros, todo eran de ángeles. Se llamaba Los 7 Ángeles. ¿Y tú ves que ese señor era un ángel? Totalmente. No será una casualidad, no me contestes, quizá esta introducción que ahora vamos a poner conteste, y tratamos en los últimos minutos de ver cómo podemos tratar de comunicar con ellos, aprender a comunicar con ellos. En los últimos años han aparecido en el mercado decenas de libros y oráculos variados para contactar con los ángeles. Pero el contacto es algo muy personal y cada uno tiene su propio método para invocarlos y trabajar con sus energías. Los ángeles de la guarda siempre han estado muy próximos a nosotros y nos hablan siempre que naturalmente estemos abiertos y tengamos predisposición. Tenemos que estar tranquilos, aseguran los expertos. No albergar ningún sentimiento de odio ni de rabia. En una palabra, que no vibremos bajo. Ellos tienen vibraciones muy altas y buscan el acercamiento a través de la afinidad, de una vibración relativamente alta. Pero están ahí, esperando a que nos demos cuenta que existen y les abramos la puerta. Los ángeles se expresan de muchas maneras, a través de los sueños, por ejemplo, también a través de las ideas, de flashes repentinos. Utilizan lo que llamamos la sincronicidad. Con el nombre de sincronicidad, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung se refirió a las coincidencias que encerraban un significado profundo para su observador. Una suerte de shock que nos hace reaccionar, cambiar de rumbo, tomar una decisión o simplemente darnos calma. Al parecer, este es un lenguaje frecuente con el que nos hablan los ángeles. Las aparentes casualidades en nuestra vida, esas que de una forma sutil pueden guiarnos por el camino correcto. Que nadie espere pruebas científicas para este contacto. Para aproximarnos a los ángeles, solo necesitamos corazón, fe y un amor incondicional. Solo así obtendremos la vibración espiritual adecuada para percibir su lenguaje y sus acciones. Conozcamos algo más para poder establecer el contacto con esos seres celestiales. A ver si lo podemos hacer en 5 minutos, ¿vale? Venga. ¿Cómo podemos conectar con ellos? Pero antes, en alguna parte de tu libro he leído que cuando aparentemente tú encuentras una pluma a destiempo, fuera de lugar, o de repente un olor especial, porque ellos andan cerca. Bueno, eso es más que nada para darnos a nosotros la certidumbre de que están ahí. Evidentemente a todos los pájaros se les caen plumas y están por el suelo y están en cualquier sitio, pero la consciencia no está en el presente las 24 horas del día. Cuando tú tienes consciencia de que ves una pluma y algo te ronda la cabeza, una preocupación o un proyecto, algo, y de pronto la ves con consciencia,
entonces dices, voy por buen camino. Yeah. A mí nunca me ha fallado. Yeah. Forma de contactar. Hay personas que hacen altares. ¿Y qué sugerirías tú para podernos poner en contacto con ellos? ¿Cómo reconocerlos? Mira, como muy bien ha dicho la introducción, hay que trabajar muchísimo la paz interior. Hay que trabajar mucho a través de la meditación, de la relajación, autoobservación, como quieras. Pero sí que es verdad que necesitas un estado de ánimo óptimo, que en la medida de lo posible no albergues malos sentimientos ni emociones bajas, que todo el mundo puede tener un mal día, efectivamente, pero resulta muchísimo más difícil que tú puedas conectar o comunicarte con esas energías de un nivel bastante elevado. Y es bueno hacer un altar, como algunas personas tienen, sí, un lugar dedicado a ellos. Sí, yo creo que sí, está muy bien, y si les gusta, pues perfecto. Cada uno puede poner lo que le gusta, pues una flor, un incienso, una foto de un ángel, una figurita, aquello que le inspire paz, que le inspire calma, que le haga sentirse bien consigo mismo. La foto de sus hijos, lo que sea. No es necesario que sea algo concreto, sino cosas que a nosotros nos hagan sentir bien. Ya. ¿Tú cómo lo haces? Yo en mi casa tengo altares por toda la casa, sí, pero son altares un poco a mi manera. Entonces tengo velas, tengo incienso, tengo muchos cuadros de ángeles, muchas figuras de ángeles, pero ya te digo, porque evocan, al verlos, evocan su dulzura y su amor, y me hace ponerme en contacto mental, con la mente y con el corazón, mental y espiritualmente, me hacen ponerme en contacto con ellos. Si uno está pasando un mal momento, puede invocarlos, puede llamarles, puede decirles, ayudarme, por favor. Claro, por supuesto, hay que pedirles ayuda a los ángeles y pruebas. Decirles, ¿Y pruebas? Sí, darme una prueba de vuestra existencia. Cuando la pides verdaderamente con cariño, con afecto y desde el corazón, porque quieres cambiar, porque quieres que tu vida adquiera otro valor, otro sentido, pues sí que te las dan, seguro. ¿La prueba que más te ha llamado a ti la atención que te hayan dado, cuál ha sido? El amor. Bueno, no, sí. Es que es un amor distinto, Miguel. Verás, se siente, yo te decía antes que se siente cuando está la presencia de un ángel, y me decías, ¿aquí hay ángeles? Pues sí. Porque se siente... ¿Hay amor en ese estudio? Mucho. Mucho. ¿Sabe que está Miguel? Está Miguel con Miguel. Déjame que casi despedimos y anunciamos algo que vas a realizar dentro de poco. Venga. Gloria Alonso, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Vas a presentar este libro dentro de poquito, ¿no? Sí, el jueves día 4 en la Casa del Libro presentaré mi primer libro, Mi vida con los ángeles, a las 7 de la tarde. Una guía para el buscador, dice, con algunas claves para poder comunicarnos con ellos. ¿No es de locos hablar de ellos? Yo creo que no. Que va, es de cuerdos. Es de gente feliz, es de gente, de buena gente, y de gente que quiere una vida mejor, un mundo mejor. Bueno, a nosotros nos dieron un toquecito, hemos hablado de ellos. Gracias por habernoslo traído al programa. ¿Forma de contacto contigo? ¿Hay algún email o algo donde pones en contacto? Sí, por si alguien te quiere contar sus experiencias. Yo ya te dije que hago talleres de ángeles, voy por donde me llaman. Pero no cobras por ellos. No cobro nada, es simplemente... Los gastos evidentes, porque yo no trabajo, lo que trabajo no lo cobro, no es remunerado. Entonces, tengo un email que es mi vida con los ángeles, todo junto, ¿sí? minúscula, @gmail.com. Mi vida con los ángeles, @gmail.com. Gracias, Gloria. Gracias, caballero. Gracias a ti. Que sigáis tan llenos de ángeles y volvamos a vernos en el espacio en blanco. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Ha sido un placer. Gracias.